Estás comiendo menos que hace 10 años. Dejaste las harinas, el azúcar, el vino de los viernes. Empezaste a caminar todos los días, a moverte, a registrar todo. Seguiste el mismo plan exacto que funcionó a los 38, a los 42. Y sin embargo, la balanza no se movió. La cintura no se vio. Y en algún momento, en silencio, te preguntaste si el problema eras vos. Escúchame, no lo sos. Lo que nadie te explicó, y esto es verificable clínicamente, es que el estradiol, la hormona que estaba regulando tu metabolismo desde adentro, cayó un 95% después de la menopausia. 95%. Y seguís aplicando el mismo mapa en un territorio que cambió por completo. Déjame un comentario abajo y contame desde dónde me estás mirando. Quiero saber hasta dónde está llegando esta conversación. Hoy te voy a mostrar lo que ese colapso hormonal le hace a tu cuerpo desde adentro. No en términos generales, no puede afectar el metabolismo, sino el mecanismo exacto que se apagó, en qué tejido se apagó y por qué ninguna dieta del mundo puede compensar algo que no tiene su origen en lo que elegís comer. Porque lo que voy a explicarte en los próximos minutos va a cambiar la forma en que entendés cada restricción que te impusiste, cada plan que no funcionó, cada vez que te culpaste. Y cuando lleguemos al final de esta conversación, vas a entender algo que tu consultorio tendría que haberte dicho hace años y no te dijo. Estás comiendo menos que hace 10 años. Dejaste las harinas, el azúcar, el vino de los viernes. Seguiste el mismo plan exacto que funcionó a los 38, a los 42. Y sin embargo, la balanza no se movió. La cintura no se vio. En algún momento, en silencio, te preguntaste si el problema eras vos. Escúchame, no lo sos. Lo que nadie te explicó, y esto es clínicamente verificable, es que el estradiol, la hormona que regulaba tu metabolismo desde adentro, cayó un 95% después de la menopausia. 95%. Y seguís aplicando el mismo mapa en un territorio que cambió por completo. Contame en los comentarios desde dónde me estás mirando. Quiero saber hasta dónde está llegando esta conversación. Hoy te voy a mostrar lo que ese colapso le hace a tu cuerpo desde adentro. No en términos generales, no, puede afectar el metabolismo. El mecanismo exacto que se apagó, en qué tejido se apagó y por qué ninguna dieta del mundo puede compensar algo que no nació de lo que elegís comer. Lo que voy a explicarte en los próximos minutos va a cambiar la forma en que entendés cada plan que no funcionó, cada restricción que te impusiste, cada vez que te culpaste sin razón. Y cuando lleguemos al final de esta conversación, vas a entender algo que tu consultorio tendría que haberte dicho hace años y no te dijo. El silencio termina acá. En 2002 se publicó el estudio Women's Health Initiative, el WHI, y lo que pasó después nunca fue completamente explicado. Los medios anunciaron que la terapia hormonal era peligrosa. Los titulares fueron enormes, el miedo fue inmediato, y en Argentina las prescripciones cayeron entre el 60 y el 70% en los años siguientes. Hay que entender lo que eso significó en la práctica. Miles de mujeres que estaban en tratamiento lo interrumpieron. Otras que estaban por empezarlo nunca lo hicieron. Y el vacío que quedó, los síntomas sin tratar, el metabolismo sin soporte, ese vacío nadie lo llenó, porque nadie explicó qué le pasaba al cuerpo cuando se dejaba de tratar. Ahí empieza algo que vamos a tener que deshacer juntas. Mira lo que pasa en la formación médica.
Según relevamientos de la Sociedad Argentina de Menopausia y de Fasgo, menos de 3 horas de formación específica en nutrición y metabolismo durante la menopausia están incluidas en la currícula estándar de las residencias de ginecología en Argentina. 3 horas. Para una etapa que dura décadas. Para un proceso que afecta tejidos en todo el cuerpo. La médica o el médico que te dijo que el problema era lo que comías probablemente nunca tuvo acceso a formación actualizada sobre lo que el déficit estrogénico le hace al metabolismo. No es una acusación personal, es un problema estructural con consecuencias que llevan años acumulándose silenciosamente. Pero antes de los consultorios estaba la casa. Tu mamá lo pasó. Los sofocos, el cansancio, el cuerpo que de pronto no reconocía y no habló. No porque fuera discreta, porque nunca tuvo palabras para nombrarlo. La menopausia en su generación se aguantaba. Era cosa de mujeres. Era lo que les pasa a todas. Se cruzaba sola, sin diagnóstico, sin explicación, como si el sufrimiento callado fuera una forma de fortaleza. Esa cultura llegó hasta vos, y cuando fuiste al consultorio y te dijeron, es normal, es la edad, algo en vos lo aceptó, porque te habían enseñado que así era. Eso no fue el final. Fue el principio de un silencio con consecuencias físicas medibles que todavía estás pagando. Hay que entender quiénes construyeron el marco que te falló. La industria global de suplementos y productos para la menopausia superó los USD 18.000 millones en 2025 y en Argentina ese mercado crece todos los años. No creció porque resuelva el problema. Creció porque el problema real fue desplazado por una narrativa conductual que necesita productos para sostenerse. Y al mismo tiempo, las mujeres mayores de 50 fueron excluidas de forma rutinaria de los ensayos clínicos de investigación metabólica hasta después de 1993. La mayor parte de los datos sobre nutrición y metabolismo que existen hoy se construyeron sobre hombres o mujeres más jóvenes. Vos nunca estuviste en la ecuación original. Y el resultado de todo eso es concreto. Más del 70% de las mujeres posmenopáusicas en Argentina no recibe tratamiento específico para el déficit estrogénico, según datos de la Sociedad Argentina de Menopausia y de Fasgo. 7 de cada 10. No porque no busquen ayuda, sino porque el sistema no las recibe con el lenguaje correcto. Las recibe con dietas, con consejos de hábitos, con frases que las devuelven al punto de partida con la culpa intacta. Y mientras tanto, en ese déficit sin tratar, algo está ocurriendo dentro de tu cuerpo en este momento, algo que no tiene su origen en lo que elegís comer y que vamos a desmantelar ahora mismo, capa por capa. Lo que nadie te explicó, y esto cambia todo lo que vas a entender después, es que el estrógeno nunca fue solo una hormona reproductiva. Existen receptores estrogénicos activos en más de 400 tejidos del cuerpo, en el hígado, en el músculo esquelético, en el hueso, en las paredes de los vasos sanguíneos, en las células beta del páncreas. 400 sistemas distintos esperando una señal coordinadora. Cuando el estradiol cae, no se apaga una función, se apagan 400 al mismo tiempo. En 30 años de práctica, he visto este patrón exacto miles de veces. Y lo que sigue sorprendiéndome es cuántas mujeres llegan al consultorio convencidas de que fallaron ellas. No fallaron. Perdieron la infraestructura hormonal que hacía funcionar todo lo que habían aprendido sobre su cuerpo. Y eso es apenas la primera capa de lo que vamos a desmantelar. Después está lo neurológico, y esto es lo que más se diagnostica mal. El cerebro tiene receptores estrogénicos de alta densidad en el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal.
exactamente donde se regulan la memoria, el estado de ánimo y la respuesta al estrés. Cuando el estrógeno cae, la síntesis de serotonina desciende entre un 30 y un 40%. No es metáfora, es bioquímica. Y lo que eso se siente desde adentro, la niebla mental, la irritabilidad sin nombre, la sensación de no reconocerse, suele diagnosticarse como depresión. Yo lo viví. A los 53, en mi propio consultorio, me quedé paralizada frente a un informe que había escrito 100 veces. 10 minutos mirando la pantalla. Pensé que algo grave me estaba pasando. No era depresión, era mi cerebro operando sin su principal neuromodulador. Y yo era la médica que debería haberlo sabido. Y la tercera capa es la que menos se nombra, la testosterona. Las mujeres posmenopáusicas pierden cerca del 50% de su testosterona circulante respecto al pico de la adultez joven y casi nunca se la incluye en un panel de rutina. No es solo libido, es masa muscular activa, metabolismo basal, capacidad de sostener tejido que quema energía. Y mientras eso cae, el eje HPA pierde la modulación estrogénica y el cortisol sube, instruyendo al tejido adiposo visceral para acumular grasa y resistir su movilización. Las tres disrupciones se amplifican entre sí. Ninguna se cancela. Ninguna responde a una restricción calórica. Déjame explicarte lo que está pasando realmente en tu cuerpo. El músculo esquelético, el tejido que más contribuye a tu metabolismo basal, tiene receptores de insulina que dependen del estrógeno para mantener su sensibilidad. Cuando ese estrógeno cae, la glucosa que llega al músculo después de cada comida ya no entra con la misma eficiencia. El páncreas lo detecta y produce más insulina para compensar. Y la insulina elevada de manera crónica hace una sola cosa muy bien. Le ordena al tejido adiposo que acumule energía y no la libere. Estudios publicados en Clinical Endocrinology en 2021 documentaron que la resistencia a la insulina aumenta entre un 30 y un 50% en los 5 años posteriores al último periodo menstrual, independientemente de lo que comas. No es una tendencia leve, es una transformación metabólica estructural que ocurre mientras todos siguen discutiendo qué elegís poner en el plato. Después está lo que le pasa a tu sueño, que casi nunca se vincula al peso en el consultorio. El estrógeno regula la temperatura corporal central durante la noche. Cuando cae, la temperatura nocturna se vuelve errática, el sueño se fragmenta y la proporción de sueño profundo donde se regulan la leptina y la grelina disminuye de manera significativa. Cada noche fragmentada dispara un pico de cortisol matinal que aumenta la resistencia a la insulina del día siguiente. La grasa abdominal visceral, la metabólicamente más peligrosa, aumenta entre un 25 y un 40% en la menopausia no tratada, aún en mujeres que mantienen exactamente el mismo nivel de ingesta calórica y actividad física. Eso no es falta de esfuerzo. Es biología operando sin su moduladora principal. Tuve una paciente, la voy a llamar Adriana, que vino a verme hace unos meses. Me dijo, con esa precisión que uno nunca olvida, doctora, yo como igual que siempre, camino todos los días y siento que mi cuerpo me está traicionando. Tenía 54 años, 3 años desde su última menstruación y había subido 6 kilos sin cambiar un solo hábito. Le expliqué que lo que vivía no era traición, era una pérdida de infraestructura, que su cuerpo operaba con insulina crónicamente elevada no por lo que comía, sino porque el estrógeno que modulaba su sensibilidad periférica ya no estaba, que cada dieta, sin abordar ese sustrato, iba a producir exactamente lo que había vivido: pérdida de músculo con grasa visceral que seguía intacta, ciclo tras ciclo.
El momento en que lo entendió fue cuando me preguntó en voz baja, ¿entonces nunca fue que me faltaba fuerza de voluntad? Le dije que no, que nunca lo fue. Y lo que está pasando en tus huesos tampoco espera, aunque tampoco duele. Y eso es lo más peligroso. A partir del primer año posmenopáusico, sin la protección estrogénica sobre los osteoclastos, la tasa de resorción se acelera de manera sostenida. Las mujeres pierden hasta un 20% de su masa ósea en los primeros 5 a 7 años posmenopáusicos, no en décadas, en años, en silencio, sin síntomas. Cuando el estrógeno cae, el tejido muscular y el óseo empiezan a ceder al mismo tiempo, en paralelo. Una intervención que no toca esa realidad no te está protegiendo, te está dejando expuesta en un eje completamente diferente al que te dijeron que vigilaras. Y el ejercicio, la otra mitad de la promesa, que tampoco se cumplió. Un estudio publicado en Cell Metabolism en 2023 encontró que las mujeres posmenopáusicas oxidan grasa durante el ejercicio de baja a moderada intensidad a tasas significativamente menores que las premenopáusicas con esfuerzos equivalentes, no por menor condición física, sino porque la maquinaria de utilización de grasas depende parcialmente de señales estrogénicas que ya no están activas. Caminaste, fuiste al gimnasio, hiciste todo lo que te dijeron. Y el combustible que esperabas quemar siguió ahí. No porque no te esforzaste, sino porque la biología posmenopáusica requiere un abordaje diferente que nadie te describió. Todo lo que intentaste, la restricción, el ejercicio, la vigilancia constante sobre lo que ponías en el plato, era técnicamente correcto para el cuerpo que tenías antes. F el detalle que nadie te dijo. No fallaste el plan. El plan fue diseñado para una fisiología diferente. Y cuando tu biología cambió de manera fundamental, nadie actualizó las instrucciones. Lo que sentiste, esa sensación de pelear contra tu propio cuerpo, de esforzarte más para conseguir menos, de no reconocerte, no era imaginación tuya. Era la evidencia de un sistema metabólico operando sin su moduladora principal, durante años, sin que nadie lo nombrara. Eso no es envejecimiento. Es un cambio hormonal que nadie te explicó. Y necesito que escuches esto con claridad. No estás loca. No estás sola. Lo que viviste tiene nombre, tiene mecanismo, tiene consecuencias físicas medibles. La fisiología no mintió. El marco de referencia que te dieron para interpretarla, sí. Cada vez que alguien te dijo, es normal, es la edad, tomó una decisión, consciente o no, de cerrar la conversación antes de que pudiera empezar. Ahora necesito que miremos lo que pasa si este silencio continúa. En los primeros 1 a 3 años sin abordaje hormonal, los sofocos no disminuyen solos. En muchas mujeres se intensifican y persisten durante 7, 8, 10 años. Los despertares nocturnos se acumulan semana a semana, erosionando la concentración, la memoria de trabajo y el estado de ánimo de maneras que no se recuperan con una noche de buen sueño. Y mientras el cuerpo trabaja sin su moduladora principal, la culpa se profundiza, cada mes sin resultado, reforzando la convicción de que algo específicamente tuyo está fallando. Eso no es verdad, pero la biología no espera a que lo sepas. Entre los 3 y los 10 años, los riesgos cambian de escala. El síndrome genitourinario de la menopausia, la atrofia vaginal, la irritación crónica, la incontinencia de urgencia, no se resuelve solo. Es progresivo y solamente el 7% de las mujeres que lo padecen en Argentina recibe tratamiento específico, según datos de la Sociedad Argentina de Menopausia.
Al mismo tiempo, la protección cardiovascular que el estrógeno proveía sobre el endotelio vascular desaparece silenciosamente. El perfil lipídico se desplaza, el LDL sube, el HDL cae, y ese desplazamiento ocurre sin síntomas, sin alarmas, sin que nadie lo vincule al déficit hormonal en el control anual de rutina. Lo que está ocurriendo ahora mismo, no en 10 años, ahora, es lo que más se silencia. El 70% de las mujeres en transición menopáusica reporta ansiedad clínicamente significativa. Las tasas de depresión se duplican durante la perimenopausia respecto al resto de la adultez, no como consecuencia del estrés de vida, sino como resultado directo de la caída en la síntesis de serotonina y de la desregulación del eje HPA. Y sin embargo, la mayoría de esas mujeres llega a una consulta de salud mental sin que nadie vincule lo que sienten con lo que está pasando en su fisiología. Reciben un diagnóstico, un ansiolítico, y el origen hormonal nunca se nombra. A los 10, 20, 30 años de silencio acumulado, los números dejan de ser abstractos. Una de cada 2 mujeres mayores de 50 años sufrirá una fractura por osteoporosis a lo largo de su vida, más que el riesgo combinado de cáncer de mama, útero y ovario. La enfermedad cardiovascular ya es la primera causa de muerte en mujeres mayores de 60 en Argentina, superando a todos los cánceres juntos. Y los datos más recientes muestran que las mujeres representan casi 2/3 de los casos de Alzheimer a nivel global, con estudios que sugieren que el déficit estrogénico prolongado sin tratamiento reduce la actividad mitocondrial neuronal de maneras que los investigadores todavía están cuantificando. Contame en los comentarios cuál de estas consecuencias es la que nadie te advirtió. ¿Cuál es la que estás viviendo ahora mismo y que te dijeron que era normal o solo estrés o cosa de la edad? Quiero leerlo, porque cada vez que una mujer escribe eso abajo, rompe algo del silencio para la que viene después. Esto no es un fracaso tuyo, es un silencio heredado con un costo físico medible. Entonces, empecemos por lo que podés hacer mañana mismo. Cuando llegues al consultorio, hay preguntas que tenés que poder decir, con estas palabras exactas. Primera, doctora, ¿completó formación específica en medicina de la menopausia en los últimos 5 años? Esa pregunta sola te dice más sobre ese consultorio que 20 análisis. Segunda, quiero solicitar un panel hormonal completo, estradiol, progesterona, testosterona total y libre, FSH y función tiroidea completa, no solo TSH. Si tenés dificultades con el peso, pedí insulina en ayunas, por ese nombre. Si nunca te hicieron una densitometría ósea, estudio DEXA, después de los 50, pedíla. Está indicada. Y si en algún momento alguien intenta cerrar la conversación con sus valores están normales, las palabras son estas. Entiendo que los valores pueden aparecer dentro del rango estándar. Estoy experimentando síntomas, insomnio, resistencia al peso, fatiga, niebla mental y quiero que se investiguen como causas hormonales posibles, no descartarlos como estrés o edad. Eso no es agresivo. Es exactamente el lenguaje que el sistema responde. Para encontrar a alguien realmente capacitado, la Sociedad Argentina de Menopausia, la SAM, tiene un directorio de profesionales especializados. Busca médicas o médicos con formación certificada a través de la SAM o de la International Menopause Society. No un ginecólogo general que también atiende menopausia, alguien que le estudió, que se actualizó, que va a tratarte como una paciente con fisiología específica y no como una mujer que necesita más disciplina. Sé que esto es difícil. Le estás pidiendo a un sistema que te falló que de pronto te sirva bien. Pero ahora
tenés el lenguaje que ese sistema responde. No estás fallando. Nunca te dijeron la verdad sobre lo que te estaba pasando. Lo que aprendiste hoy tiene nombre, tiene mecanismo y tiene consecuencias que empiezan a contarse desde mañana. Pero lo que más me importa en este momento es que sepas que no estuviste sola en esto, aunque lo hayas vivido así. Contame en los comentarios qué fue lo que más resonó, lo que hubieras necesitado escuchar hace 5 años y que nadie te dijo. Cada historia que escribís abajo es la que le llega a la mujer que todavía no encontró las palabras para nombrar lo que le pasa. El silencio termina acá. No solo para vos, para todas las que vienen después. En el próximo video vamos a hablar de lo que sigue. Cómo leer un panel hormonal cuando finalmente tenés uno en la mano, qué significa cada número y qué diferencia real existe entre un resultado que dice normal y uno que está siendo interpretado por alguien que entiende tu biología posmenopáusica. Porque hay una pregunta que queda dando vueltas después de todo lo que hablamos hoy, y es esta. ¿Cuántos años más estarías dispuesta a esperar si nadie te hubiera dicho la verdad? Quédate cerca. Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo video.